Hola mis queridos oyentes, bienvenidos a este pequeño espacio de estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que es Abraham. Abraham, el padre de la fe y el hombre que creyó en las promesas de Dios. Hoy en este video vamos a hablar de este personaje, cómo fue que Dios lo llamó, cómo fue que Dios comenzó su promesa de él. Sin antes, les agradezco a todos los que van a oír este estudio bíblico y les invito a que se queden hasta el final y que tomen una parte, lo más importante de este estudio. ¿Quién es Abraham? ¿Cómo fue la promesa de Dios con Abraham? Sin antes vamos en Génesis 12, vamos a leer los 4 versículos. Génesis 12, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, le dijo Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. El versículo donde Jehová le dice a Abraham, vete de tu tierra. La vida de Abraham nos enseña lo que significa confiar en Dios, aun cuando podemos ver el camino completo. Él no fue perfecto, pero aprendió a obedecer y depender del Señor. Por eso la Biblia hoy lo llama el Padre de la Fe. El Padre de la Fe porque por medio de la fe de Él se cumplió la promesa. Hoy veremos 3 grandes lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Qué y cómo podemos entender y comprender el llamado de Dios? Número 1, Dios llama a Abraham a salir por fe. Cuando Dios llama a Abraham, le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar desconocido, sin conocer. Abraham le hizo caso a Dios y se fue. Humanamente, parecía una decisión difícil. Sin embargo, Abraham obedeció. Por eso la obediencia es muy importante. ¿Por qué? Porque obedeces a la voz de Dios y recibirás lo que tu obediencia dice. Abraham creyó porque Dios cumpliría su palabra. Muchas veces Dios también nos llama a dejar atrás el pecado, los malos hábitos y aquellos que nos alejan de Él. Aunque no entendamos todo, podemos confiar en que sus planes siempre son mejores. Los planes de Dios siempre son mejores. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? La verdadera fe comienza, ¿dónde? En la obediencia a Dios. La verdadera fe comienza en la obediencia a Dios. Ir sin conocer el lugar. Otra lección muy importante que podemos ver de Abraham, lección 2, como dijimos anteriormente, Dios cumple su promesa. Si tú crees y confías y tienes esa fe,
Dios siempre va a cumplir su promesa en ti. Dios prometió darle a Abraham una gran descendencia, aunque él y Sara ya eran ancianos y no tenían hijos. Este es muy importante hoy porque Dios, cuando va a cumplir su promesa en ti, no importa qué edad tengas, cuántos años tienes, Dios siempre cumplirá. Pasaron muchos años de espera, es cierto, en la Biblia lo dice. Pasaron muchos años, pero Dios nunca olvidó su promesa. Nunca se olvidó de Abraham. Finalmente, ¿quién nació? Su hijo, Isaac, el hijo prometido. Dios le dijo a Sara, te voy a dar un hijo. Aunque sabemos que Sara se había reído, pero Abraham, él creyó. Eso nos recuerda que Dios siempre cumple lo que promete, aunque su tiempo sea diferente al nuestro. El tiempo de Dios es diferente, pero Dios cumple si crees y confías como hizo Abraham. Cuando oramos y esperamos en el Señor, debemos hacerlo con paciencia y confianza. Si hoy estás orando o tienes una petición a Dios, sigue orando con paciencia y confía. Porque Dios, de que te lo va a dar y va a cumplir, es porque sí lo va a hacer, pero si lo pides con fe. Otra aplicación muy importante, nunca pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él siempre obra en el momento perfecto. Dios siempre obra en el momento perfecto. Nunca pienses. Él no es un Dios que se olvida. Si Dios ya te dijo o crees que Él ya te escuchó, te va a dar lo que te va a dar, pero a su momento perfecto. Otra lección muy importante, lección 3. La prueba de la fe. Uno de los momentos más difíciles de la vida de Abraham ocurrió cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac en sacrificio. Hoy en día es muy difícil hacer algo similar. Tu único hijo. Aunque no entendía el propósito, Abraham decidió obedecer para confiar plenamente en Dios. Así es como Abraham demostró su fe delante de Dios. Cuando estaba a punto de ofrecer a su hijo, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero para el sacrificio. Siempre Dios te va a poner a prueba si de verdad tú confías y dices lo que es Dios. Siempre te va a proveer. Esta historia nos muestra que Dios prueba nuestra fe, pero nunca nos abandona. Dios siempre te va a probar. Dios siempre te va a dejar que pase algo para fortalecer tu fe. Él siempre provee lo necesario. Él siempre provee porque Él es un Dios que sí deja que las pruebas vienen, pero Él provee lo necesario. Además, este acontecimiento señala proféticamente a Jesucristo, el Cordero de Dios que entregó su vida por nosotros. Esta es una señal en la cruz, porque la promesa vino desde Abraham y se cumplió en la cruz, ¿verdad? En conclusión, la vida de Abraham nos deja 3 enseñanzas fundamentales. 1. Obedece a Dios aunque no veas todo el camino. Espera con paciencia porque Dios cumple su promesa. Confía en Dios aunque las pruebas más difíciles. Obedece a Dios. Espera con paciencia. Confía en Dios.
Esas son las claves fundamentales. Obedecer a Dios aunque no lo veamos. Esperar con paciencia porque Dios siempre cumple. Así como Abraham creyó en el Señor, nosotros también somos llamados para vivir por fe y confiar plenamente en Él y en Jesucristo. Dios es un Dios que va a cumplir siempre, que va a hacer lo necesario, porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Con Abraham lo hizo. Le dijo, vete de tu tierra. ¿Dónde? Desconocidamente. Así es como Dios empieza su promesa, su pacto con cada uno de nosotros. Si tú hoy no crees en Dios, no crees en las promesas de Dios, no crees en lo que Dios te dice, deberías venir y hacerlo, porque así como Dios hizo con Abraham, hoy también lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa. A Abraham le prometió una tierra que fluye y dale leche y miel. ¿Cuántos años pasaron? Si tú no sabes la historia, te invito a que leas el libro de Génesis, cómo comenzó su promesa con Abraham. Este es el estudio bíblico que hacemos, que estamos compartiendo con ustedes. Espero que sea de una ayuda grande para que conozcas cómo Dios comenzó su promesa con Abraham, el padre de la fe. Así como dice que por medio de Abraham vino la salvación. Por medio de Abraham somos bendición. ¿Por quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos esta historia bíblica. Así que hoy, mi querido oyente, que tú me vas a escuchar, que tú llegaste hasta el final de este video, te invito a que leas tu Biblia. Pero vete versículo por versículo, léelo atentamente, porque Dios quiere hacer una promesa, cumplir un pacto contigo hoy. Y antes de terminar, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham. Ayúdanos a obedecerte con un corazón dispuesto a esperar tus promesas con paciencia y a confiar en ti en todo momento. Fortalece nuestra fe para caminar cada día contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video. No te olvides dejarnos tu comentario. Eso será de una gran ayuda. Amén.